Imagina que retrocedemos unos 70 millones de años atrás, en pleno Cretácico superior. El escenario es Asia, un vasto continente donde los dinosaurios gobernaban la Tierra. Pero no estamos hablando de cualquier tipo de dinosaurios, sino de verdaderos colosos que parecen sacados de las más extravagantes historias de ciencia ficción. Criaturas tan impresionantes que, si pudieras verlas hoy, sentirías un escalofrío recorrer tu espalda. Entre todas estas bestias, había una que destacaba por encima del resto, y no por casualidad. Estamos hablando del imponente Tarbosaurus, un carnívoro tan temible que podría haber hecho sudar hasta al más valiente de los aventureros prehistóricos. Este depredador no era solo cualquier dinosaurio, sino un primo cercano del famosísimo Tyrannosaurus Rex, que, mientras aterrorizaba a América del Norte, su pariente Tarbosaurus hacía lo propio en lo que hoy conocemos como Mongolia. Así que, si creías que solo el T-Rex era digno de protagonizar tus pesadillas prehistóricas, te invito a quedarte para conocer en detalle al Tarbosaurus, un tirano que no se queda atrás en la lucha por el trono de los dinosaurios carnívoros. El nombre Tarbosaurus significa literalmente lagarto alarmante, y vaya si lo era. Esta increíble criatura fue descubierta en las infinitas extensiones del desierto del Gobi, una región tan inhóspita que solo los más decididos aventureros se atrevían a explorarla. Y fue precisamente un equipo de paleontólogos soviéticos quienes, armados de paciencia y picotas, lograron desenterrar uno de los hallazgos más impresionantes del siglo XX. Imagina el momento. Tras horas de arduo trabajo bajo el sol inclemente, desentierran un cráneo gigantesco acompañado de varias vértebras, un hallazgo que les dejó sin aliento. Para los paleontólogos, este descubrimiento fue comparable a encontrar una versión asiática del mismísimo T-Rex. Tal fue la emoción que decidieron bautizarlo como Tyrannosaurus Bataar, siendo Bataar una palabra mongola que significa héroe. Un verdadero héroe prehistórico había salido a la luz. Pero las sorpresas no terminaron ahí. ¿Te está gustando lo que ves? Pues no olvides suscribirte. Nos hemos propuesto la meta de alcanzar los 10,000 suscriptores antes de que acabe el año y con tu apoyo podemos lograrlo. Únete a esta comunidad y hagamos crecer este canal juntos. Durante esa misma expedición, los científicos hallaron los restos de otros 3 terópodos de tamaños diversos. Este hallazgo inicial provocó cierta confusión, y llevaron a la creación de 2 nuevas especies de Gorgosaurus y un nuevo género para el esqueleto más grande, al que finalmente nombraron Tarbosaurus. El nombre no pudo ser más apropiado, ya que esta criatura, con su descomunal estructura, era verdaderamente alarmante. Aunque los paleontólogos soviéticos estaban en lo correcto al descubrir un nuevo género, su clasificación inicial no fue del todo precisa. Una década después, nuevos análisis demostraron que todos los terópodos encontrados en esa expedición pertenecían en realidad a una sola especie, el Tarbosaurus Bataar. Así que, lamentablemente, tuvieron que desechar la idea de haber encontrado un nuevo Tyrannosaurus o Gorgosaurus. Pero no por ello el Tarbosaurus deja de ser impresionante. Con su cuello en forma de S, sus manos increíblemente pequeñas en comparación con su cuerpo y un cráneo masivo y fusionado, el Tarbosaurus seguía siendo un formidable tiranosaurio. Se ganó su propio lugar en la historia de los gigantes de la prehistoria. El Tarbosaurus es probablemente el que más se parece al famoso Rex, ya que ambos compartían proporciones corporales muy similares. Sin embargo, al mirar más de cerca, los paleontólogos han encontrado diferencias clave. El T-Rex, por ejemplo, tenía un cráneo y un cuerpo más robustos, lo que lo hacía un depredador aún más intimidante en su apariencia. Además, sus manos eran proporcionalmente más grandes que las del Tarbosaurus. De hecho, el Tarbosaurus era también conocido por tener las manos más pequeñas de cualquier tiranosaurio descubierto hasta la fecha. Un hecho curioso que sigue intrigando a los paleontólogos hoy en día. ¿Para qué servían esas manos tan diminutas? Aún no lo sabemos con certeza, pero lo que está claro es que no necesitaba mucho más para ser un cazador temible. Aunque la evolución del T-Rex sigue siendo un tema de debate entre los expertos, es claro que tanto el Tarbosaurus como el Tyrannosaurus Rex compartían muchas características comunes. Y aunque el T-Rex se llevó la fama, el Tarbosaurus sigue siendo un digno contendiente por el título de depredador más temido de la historia prehistórica. Durante un tiempo, los científicos pensaron que el Tarbosaurus podría haber sido el ancestro directo del icónico Tyrannosaurus Rex. Imagina por un momento, un grupo de estos depredadores colosales cruzando el estrecho de Bering,
en una época en la que Asia y América del Norte estaban unidas. ¿Un puente natural que permitía a estas bestias dominar dos continentes? Sin duda, una imagen fascinante. Sin embargo, esta teoría ya no se sostiene. Nuevas investigaciones han revelado que en América del Norte ya existían tiranosaurios más antiguos, como el Daspletosaurus, un feroz depredador que podría haber sido el verdadero precursor del T-Rex. Además, recientes descubrimientos añaden aún más intriga al asunto. Un nuevo estudio ha identificado una especie de Tyrannosaurus aún más antigua, conocida como Tyrannosaurus macraensis, que caminaba por la Tierra mucho antes que el Tarbosaurus. Este hallazgo derrumba cualquier idea de que el Tarbosaurus fue el antecesor directo del T-Rex y complica aún más la historia evolutiva de estos titanes. A pesar de que la ciencia ha confirmado que el Tarbosaurus y el T-Rex son taxa hermanas, esta relación cercana no siempre ha sido justa para el depredador asiático. El imponente T-Rex, con su fama de estrella de cine y su reputación de rey de los dinosaurios, ha dejado a su primo en las sombras. Pero cuidado, ser el segundo más grande no es ninguna pequeña hazaña. El Tarbosaurus no era un dinosaurio cualquiera. Con adultos que llegaban a medir hasta 10 metros de largo y una altura de 3 metros en las caderas, estamos hablando de un verdadero coloso. Su cuerpo macizo, sostenido por huesos robustos y una musculatura impresionante, lo convertía en una bestia que superaba las 5 toneladas de peso. Para que te hagas una idea, eso es como si pusieras a 5 jirafas de tamaño promedio en una báscula para igualar el peso de un solo Tarbosaurus. Este gigante asiático se encuentra entre los terópodos más pesados de la historia, compitiendo con monstruos como el Suchomimus y el Therizinosaurus. Aunque el T-Rex lo supera en tamaño y popularidad, el Tarbosaurus es sin duda uno de los grandes depredadores de todos los tiempos. Si creías que los 10 metros de largo eran lo máximo, prepárate. Entre los hallazgos de Tarbosaurus se encuentra un cráneo descomunal de 1,35 metros de largo. Esto lo coloca a la par en longitud con el mismísimo T-Rex, aunque su cuerpo era un poco más ligero y bajo. Aún así, el Tarbosaurus era sin duda el depredador ápice de su hábitat. Ninguna otra criatura de su tiempo podía hacerle frente. Con semejante tamaño y fuerza, este tiranosaurio era una máquina de caza perfecta. En el reino de los tiranosaurios, tener una mordida devastadora era el principal arma, y el Tarbosaurus no era la excepción. Su cráneo masivo estaba diseñado para soportar una cantidad asombrosa de músculos, lo que le daba una mordida que podría rivalizar incluso con la del T-Rex. Con una apertura en el cráneo llamada finestra, donde se anclaban estos músculos, el Tarbosaurus tenía la capacidad de generar una fuerza de mordida estimada en 10.000 libras por pulgada cuadrada. Sí, lo leíste bien. Más poderosa que la mordida del temido Giganotosaurus y más fuerte que la de cualquier animal vivo en la actualidad. Para los herbívoros que compartían su territorio, esto era una pésima noticia. Con su tremenda mordida, el Tarbosaurus no solo desgarraba carne, sino que literalmente rompía huesos con cada bocado, causando hemorragias masivas y un shock inmediato en sus desafortunadas presas. El Tarbosaurus estaba bien equipado para cazar, con entre 58 y 64 dientes afilados y más cerrados que los del propio T-Rex. Sus fauces eran una auténtica guillotina prehistórica. Cada mordida era como el golpe de una prensa hidráulica, destrozando carne y huesos sin esfuerzo. Estos dientes, combinados con la inmensa fuerza de su mandíbula, hacían que cualquier criatura que tuviera la mala suerte de ser atacada por el Tarbosaurus no tuviera muchas opciones de supervivencia. Con tal arsenal de armas a su disposición, el Tarbosaurus tenía un menú bastante variado. Los estudios isotópicos han revelado que este depredador gigante tenía una especial predilección por otras criaturas igualmente colosales. Sus presas favoritas incluían a hadrosaurios, anquilosaurios e incluso titanosaurios, algunos de los cuales, como el Opitocoelicaudia y el Nemectosaurus, eran más grandes que el propio Tarbosaurus. Y no es solo teoría. Fósiles de estos herbívoros han sido encontrados con marcas de mordeduras que coinciden perfectamente con las mandíbulas del Tarbosaurus. Es decir, tenemos pruebas de que este titán cazaba y devoraba a otros gigantes prehistóricos. Aunque los herbívoros gigantes como los titanosaurios eran las víctimas favoritas del Tarbosaurus, su apetito no se limitaba a ellos.
Otros dinosaurios igualmente colosales también estaban en la lista de presas, incluidos algunos terópodos gigantes. Y no hablamos de otros Tarbosaurus, sino de criaturas tan sorprendentes como el Deinocheirus, un gigantesco ornitomimosaurio que, para sorpresa de muchos, era más grande que el propio Tarbosaurus. Este monstruo de más de 6 a 7 toneladas y su extraña apariencia lo hacían parecer intimidante, pero ni su tamaño fue suficiente para escapar de los colmillos del Tarbosaurus. Uno de los descubrimientos más sorprendentes de un Deinocheirus mostró restos esparcidos por todos lados, como si hubiera sido destripado con una violencia inigualable. Los científicos que lo encontraron tardaron en descifrar qué había pasado, ya que su cuerpo estaba perforado y desgarrado de tal manera que parecía un rompecabezas macabro. ¿El culpable? Sí, adivinaste. Un feroz Tarbosaurus en busca de su próxima comida. Otro candidato que pudo haber caído bajo los colmillos del Tarbosaurus es el Therizinosaurus, un terópodo casi igual de impresionante. Aunque algo más pequeño, con un peso de hasta 5 toneladas, este gigante tenía un arma única: las garras más grandes de cualquier animal conocido, extintas o vivas. Estas cuchillas naturales medían varios metros de largo, pero hasta ahora no hemos encontrado evidencia directa de que un Tarbosaurus haya decidido probar suerte cazando a uno de estos titanes. Sin embargo, muchos creen que, si se cruzaban, el Tarbosaurus no dudaría en agregar al Therizinosaurus a su lista de presas. ¿Pero qué hacía al Tarbosaurus tan letal? Su cráneo era una obra maestra evolutiva, diseñado específicamente para derribar gigantes. Más rígido que el de otros tiranosaurios, su mandíbula era extremadamente fuerte y firme. Esta estructura le permitía mantener un agarre de acero cuando mordía a sus presas, especialmente a los titanosaurios, que podían medir más de 30 metros de largo. Una vez que el Tarbosaurus cerraba sus fauces alrededor de una presa, escapar era prácticamente imposible. Su habilidad para sujetar a estos colosos y causarles daño masivo era una adaptación clave que lo hacía único entre los tiranosaurios. Y si pensabas que el Tarbosaurus era solo fuerza bruta, te sorprenderá saber que también era sorprendentemente rápido. Aunque no se acercaba a la velocidad de un velociraptor, se estima que podía alcanzar los 40 km/h. Para ponerlo en perspectiva, es más o menos la velocidad de un elefante africano en plena carrera. Aunque no tan impresionante como otros dinosaurios más pequeños, esta velocidad era más que suficiente para atrapar a los pesados saurópodos y hadrosaurios, que no tenían ni una oportunidad de escapar de este depredador. Pero el Tarbosaurus no solo era un cazador experto, también sabía cómo sacar el máximo provecho de cada comida. Era un carroñero oportunista, aprovechando cualquier cadáver que encontrara. Sus potentes mandíbulas le permitían extraer cada pedazo de carne disponible, convirtiéndose en una máquina de reciclaje prehistórica que no desperdiciaba ninguna oportunidad para alimentarse. Parte de su éxito como cazador y carroñero se debe a su olfato altamente desarrollado. Estudios detallados de su cerebro han revelado un bulbo olfativo enorme, lo que indica que el Tarbosaurus podía rastrear presas a largas distancias. Esta increíble capacidad olfativa le permitía también detectar cadáveres desde lejos, lo que lo convertía en un carroñero aún más efectivo. Además, tenía un órgano de Jacobson altamente desarrollado, el cual le permitía percibir feromonas, algo crucial para encontrar parejas y mantener interacciones sociales. Sin embargo, no todo en el Tarbosaurus era perfecto. Su visión no era de las mejores. Los estudios de su cerebro sugieren que las áreas responsables de la vista estaban poco desarrolladas, lo que significa que su agudeza visual no era tan precisa como la de otros depredadores. A diferencia de sus parientes norteamericanos como el T-Rex, el Tarbosaurus tenía un cráneo más estrecho, con ojos orientados hacia los lados. Esto le impedía tener una visión binocular efectiva, aunque dificultaba su capacidad para calcular distancias con precisión. A pesar de no ser el mejor en cuanto a visión, el Tarbosaurus tenía una ventaja sensorial impresionante: su oído. Su nervio auditivo, sorprendentemente grande, le otorgaba una agudeza auditiva extraordinaria, permitiéndole detectar hasta los sonidos más sutiles de sus presas. Imagina el crujido lejano de ramas bajo el peso de un herbívoro gigante, un sonido que probablemente el Tarbosaurus podía escuchar a una distancia considerable, preparándose para la emboscada perfecta. Pero no solo su audición era útil para la caza. Esta capacidad sensorial también mejoraba su equilibrio y coordinación.
esenciales cuando enfrentaba a los colosales titanes del Cretácico. En un enfrentamiento contra un dinosaurio masivo, esta precisión auditiva podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte, ayudándole a anticipar cada movimiento de su oponente. En cuanto a su piel, los fósiles revelan detalles fascinantes. Aunque hoy en día hay mucho debate sobre si algunos tiranosaurios tenían plumas, lo que sabemos con certeza del Tarbosaurus es que poseía escamas. Estas escamas, que cubrían especialmente sus patas y pecho, actuaban como una armadura natural, con algunas alcanzando los 2 centímetros de ancho. Este escudo habría sido crucial para protegerlo de rasguños y heridas superficiales durante las batallas con otras bestias, previniendo infecciones peligrosas en un mundo lleno de depredadores y amenazas. Además, la piel resistente le habría permitido sobrevivir en las duras condiciones del antiguo desierto de Gobi. El Tarbosaurus no reinaba en cualquier lugar. Su hogar, el ecosistema de la formación de Nemegt, era un auténtico paraíso prehistórico. A diferencia del desierto seco y árido que vemos hoy en día, hace 70 millones de años esta región era un vasto oasis lleno de vida. El paisaje estaba adornado por ríos caudalosos, lagos y bosques densos de coníferas. Imagínate enormes marismas y extensas planicies llenas de barro, un escenario fértil que sustentaba a una increíble diversidad de dinosaurios. Este territorio no solo proporcionaba un entorno ideal para la caza, sino que también ofrecía múltiples oportunidades para carroñar, lo que hacía del Tarbosaurus un verdadero rey del Cretácico asiático. Durante su reinado, el Tarbosaurus no solo dominaba a sus presas, sino que también sabía adaptarse a los cambios de su entorno. Con una combinación letal de caza activa y habilidades carroñeras, junto con un sentido del olfato agudísimo, este dinosaurio se convirtió en el depredador alfa de su época. Su capacidad para cazar a los más grandes dinosaurios, junto con su astucia para aprovechar cada oportunidad de alimentación, le permitió mantenerse en la cima de la cadena alimentaria durante millones de años. El Tarbosaurus no estaba solo entre los depredadores, aunque pocos podían competir con él por el título de mayor cazador. En su territorio compartía el espacio con otros tiranosaurios como el Alioramus y el Batanraptor. Sin embargo, ninguno de ellos representaba una amenaza real para el gigante. El Alioramus, con su modesta tonelada de peso, parecía insignificante al lado del Tarbosaurus, que lo superaba por varias toneladas. Aunque podían ser una amenaza para los Tarbosaurus jóvenes, los adultos no tenían mucho de qué preocuparse. Los más pequeños se veían forzados a competir por recursos y territorio, cazando presas más pequeñas hasta que alcanzaban el tamaño necesario para convertirse en verdaderos depredadores de titanes. A pesar de vivir en un oasis lleno de vida, el hogar del Tarbosaurus escondía un peligro mortal: las sequías. Los fósiles descubiertos en la región revelan periodos de escasez extrema de agua, cuando los ríos y lagos se secaban y el paisaje se convertía en una extensión desértica. En esos momentos, la vida se volvía mucho más dura para los dinosaurios, y la lucha por los recursos se intensificaba. Solo los más fuertes sobrevivían, y el Tarbosaurus estaba entre ellos, utilizando todos sus sentidos para resistir los desafíos del ambiente. ¿Qué le pasó al Tarbosaurus? Este es uno de los grandes misterios de la paleontología. Algunos científicos sugieren que este titán pudo haber evolucionado en una nueva especie de tiranosaurio, mientras que otros creen que los cambios climáticos acabaron con su linaje. Lo que es seguro es que su desaparición marcó el final de una era. El enigma de su destino añade una capa de misterio a la fascinante historia de este imponente depredador, cuyo reinado dejó una huella imborrable en la historia de los dinosaurios. Y eso es todo por hoy. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Con tu apoyo, seguro que llegaremos a nuestra meta de 10,000 suscriptores antes de que acabe el año. Gracias por formar parte de esta comunidad. Nos vemos pronto en el próximo video.